se me ha olvidado. Bueno, gracias. Listo, ya empecé a grabarlo. Gracias. ¿Listo? Entonces, a ver si está grabando. Sí. Así, ahí está el puntico rojo. Muy bien. Entonces, en esa visión reduccionista de lo que es el ambiente y la naturaleza, ¿no? Decíamos que en la clase pasada habíamos alcanzado a mirar esta diapositiva, como el ambiente es un concepto complejo que no tanto se enfrentaba, sino que estaba superpuesto por el concepto de naturaleza, porque el concepto de naturaleza es un concepto más romántico, ¿no? Cuando a usted le hablan de la naturaleza. Pero en cambio el concepto de ambiente es mucho más denso, mucho más complejo, porque en el concepto de ambiente nosotros también incorporamos elementos de la economía, elementos de la cultura, elementos de la política, y entonces cuando incorporamos economía, cultura, política, pareciera que eso está por fuera de la naturaleza, ¿no? Porque cuando hablamos de la naturaleza, de lo natural, pues tenemos una construcción mental un poco diferente. Entonces, algunos podrían pensar que ambiente y naturaleza son sinónimos y de hecho en los discursos que construyen las personas, incluso desde el punto de vista académico, los utilizan como sinónimos. En los trabajos de grado que revisamos, pues muchos, tanto en el rol de asesor como en el rol de jurado, vemos que incluso los licenciados en ciencias naturales y educación ambiental que ya tienen una formación ambiental, empiezan a utilizar indistintamente pues estos conceptos, ¿no? Y no es así. Las palabras, como dicen, tienen poder y tenemos que tener muy claro lo que significan porque tienen un trasfondo, como les digo, epistemológico muy fuerte, ¿no? Y al entender o al asimilar a la naturaleza como ambiente, estamos yéndonos por una línea epistemológica que es casi lo mismo que decir como por una línea de pensamiento, que puede derivar inclusive en una línea ideológica, en una posición ideológica. Y es que esa es la fuerza que tienen las palabras y los conceptos, y por eso es tan importante que nosotros nos sentemos, dediquemos un momento a reflexionar la forma como utilizamos las palabras en el discurso, y mucho más, por ejemplo, en los trabajos de investigación y en los informes finales de sus investigaciones, en donde se suelen cometer pues estos errores. Por eso lo traíamos a colación en este momento. Algo de esto pues ya habíamos hablado la vez pasada. Y también hay digamos, una especie de confrontación entre lo que es la ecología y la cultura, ¿no? Ahí vemos dos flechas que se encuentran, porque la ecología, una ciencia, pues que ya tiene cerca de unos 150 años, empezó con Haeckel y después vino evolucionando, y cada vez pues la ecología ha recogido eh, los aportes de muchísimas otras ciencias. La ecología es una ciencia compleja en donde nosotros vemos reflejados los avances de la biología, de la química, de la física, de las matemáticas. La ecología es una ciencia práctica. Algunos lo discuten que puede ser considerado como una de las ciencias básicas, pero bueno, esa discusión pienso que en últimas no es tan importante como entender que alrededor de la ecología confluye muchísimos de los elementos que nos permiten a nosotros conocer, reconocer e interpretar nuestro entorno. Pero la ecología venía en contravía con la cultura. Entonces la ecología decía, no, pues yo me centro acá en las
relaciones, en los flujos de energía, en los servicios ecosistémicos, en la biodiversidad, en los ciclos biogeoquímicos. Y lo de la cultura, pues ese es otro rollo que por favor no me lo metan un poco acá. Yo acá me defiendo es con las ciencias naturales. Ese es mi entorno, decía la ecología. O sea, las ciencias naturales, yo me defiendo con la biología, la química, la física, y dentro de la biología, pues todas sus ramas, la biología vegetal, la biología animal, las otras relaciones de la física con los componentes abióticos, el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, en fin, los flujos de energía. Pero la cultura sí es otro cuento. Entonces, desde la ecología surgió esa línea de pensamiento, esa tendencia de la cual nosotros somos consecuencia. Y cuando digo nosotros me refiero al programa, ¿no? Por eso en las unidades académicas, los que pensaban la política pública de la educación ambiental, cuando se empezó a generar esta dinámica acá en el país, por ahí, el año 2001, 2002, cuando se formuló entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación, entre los dos ministerios, promulgaron la Política Nacional de Educación Ambiental, donde una persona que lideró todos esos procesos fue la profesora Maritza Torres, profesora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, precisamente, que incluso ha estado aquí en Pasto, se la ha traído aquí a la Universidad de Nariño, y prácticamente la persona que se inventó el cuento de los PRAES en nuestro país es la profesora Maritza Torres. Por eso cuando ustedes consultan la bibliografía y la literatura de educación ambiental, pues habla pues mucho de los aportes de Maritza Torres, ¿no? Que ella desde Colombia, junto con otros intelectuales de Latinoamérica, como María Novo, como Enrique Leff, como el mismo profesor Urrutia o el profesor Vega de la Universidad Nacional, pues han ido construyendo toda la epistemología y el ambientalismo desde el punto de vista académico en nuestro país, pero particularmente en lo que tiene que ver con la enseñanza de la educación ambiental, se dio una orientación desde la ecología que siempre ha venido en contravía con la cultura. Ahí es donde surge el profesor Ángel Escobar, que es a mi juicio, una de las personas que más conocen del problema ambiental, de la epistemología ambiental y de la educación ambiental en el país, con una producción muy prolífica. Y entonces yo de uno de sus libros traigo a colación este párrafo que me voy a permitir leer. Dice: lo primero que hay que reconocer en el estudio del ambiente es la especificidad de cada uno de los órdenes y de las leyes que los rigen. Las plantas no necesitan dinero y a los animales les estorbaría el lenguaje articulado. Ellos no necesitan filosofía. Lo decía Augusto Ángel Escobar, en el libro publicado en el 2013. Pero entonces esa separación entre ecología y cultura, así tal como lo quiere dar a entender el profesor Ángel Escobar, da una visión fraccionada de la realidad. Incluso, como les decía, al entender que nuestro programa, el de, por ejemplo, el de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, como programa de formación de licenciados, pero también como estrategia y política pública, porque ustedes ven a nivel nacional en las áreas que se enseñan en la educación básica, primaria, secundaria y media, está las ciencias sociales, están las matemáticas, está la educación física, está la lengua extranjera, en fin, y están las ciencias naturales y la educación ambiental. Es decir, que dejaron pegadas las ciencias naturales y la educación ambiental. Y la educación ambiental como un acceso ahí, ¿no? Como un apellido, como algo que hay que ir arrastrando con las ciencias naturales.
Y eso es producto de la visión ecológica del problema ambiental. En su momento, en el momento histórico en que se dieron estos avances, que fue a finales del siglo XX, desde la década de los 80, la década de los 90 y a finales del siglo XX, esta era la mejor interpretación que se tenía o el mejor acercamiento desde el punto de vista epistemológico, pero también desde el punto de vista práctico para abordar los problemas ambientales, entenderlos desde la ecología como una ciencia compleja. Ahí ya había un avance, porque a lo anterior era entender el problema ambiental orientado únicamente desde las disciplinas, o sea, el problema ambiental visto únicamente desde la biología, o visto únicamente desde la física, o visto únicamente desde la química, entendido en forma aislada. La ecología pues ayudó a dar un paso para ver el problema en su complejidad, por eso digo que la ecología es una ciencia compleja. Entonces, hasta ahí fue un avance, pero se quedó corto al sacar a la cultura del parche. Ahí ya no ajuntaron a la cultura en todos los aspectos sociales que tiene que ver con la cultura. Entonces decían, no, este es acá, el tema ambiental es un problema ecológico. Y al entender el problema ambiental como un problema ecológico, lo ligaron únicamente a las ciencias naturales, ¿no es cierto? Por eso es que los programas académicos, no solo de Colombia, en realidad de muchos países, son así, se llaman, el área específica de estudio, ciencias naturales y educación ambiental. Y eso viene determinado por los famosos estándares básicos por competencias y con la última actualización desde el año 2016 para acá con los famosos derechos básicos de aprendizaje, que esa es la guía que ustedes como licenciados deben tener al momento de ir a trabajar ya, a desempeñarse profesionalmente en las instituciones educativas. Aquí yo suelo decir, ese es como la gran copialina, como el gran chancuco que nos da el Ministerio de Educación Nacional, porque nosotros como licenciados en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, pues digamos que tenemos una ventaja enorme y es de que ya está muy claro y está plenamente establecido que, qué es lo que tenemos que enseñar. O sea, ahí no tenemos que inventar nosotros nada. Usted como licenciado no tiene, en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, usted no tiene que preocuparse por llegar un día a su clase y ahora qué les enseño a estos niños, ¿ah? De qué les hablo, qué es lo que tengo que hacer yo. No, señor, eso ya está inventado, usted no se preocupe, usted lo que tiene que enseñar está aquí, mire, en los estándares básicos por competencias y en los derechos básicos de aprendizaje. Está organizado por grupos de grado y les dice que de primero a tercero le tiene que enseñar esto, en cuarto y quinto esto, en sexto y séptimo esto, octavo y noveno esto, y décimo y once estas otras cosas. Está por grupos de grado, ¿no? Entonces, no hay dificultad en ese sentido. Y eso forma parte de esa política de orden mundial, porque es una macropolítica, es una mega tendencia, que son las competencias, ¿no? Que viene derivado, eso lo tienen que tener ustedes muy claro, inició con la apertura económica, con la apertura de mercados, que después derivó en una estrategia global de manipulación de las conciencias. A los que les gustan las conspiraciones, esta es una de las mayores conspiraciones que se han dado a nivel mundial. Somos producto, efecto, causa y consecuencia de una conspiración global, porque el tema de las competencias no es únicamente aquí en Colombia. Eso inició con algo que se llamaron los proyectos Tuning, el proyecto Tuning Europa, el proyecto Tuning Asia, el proyecto Tuning América, pero todo ideado y organizado por aquellas personas que gobiernan el mundo, ¿no? Entonces dijeron, mire, en todas partes hay que enseñarles las mismas cosas, todos tienen que saber lo mismo.
Entonces hay toda una argumentación, toda una serie de factores, digamos, que se han vendido como positivos en el hecho de la movilidad académica, que un niño que está en Brasil en tercer grado tiene que saber o le tienen que enseñar lo mismo que el niño que está en Perú, que el niño que está en Colombia, que el niño que está en Ecuador, que el niño que está en Argentina. Lo mismo en Europa, el niño que está en Portugal en sexto grado tienen que enseñarle lo mismo que está en Italia, en Francia, en Alemania, en España, etcétera. Igual en Asia y así en todos los lugares del mundo y también un intercambio entre los distintos continentes. Y eso es una cosa que ha ocasionado algo que se llama la erosión cultural, porque nos ha hecho perder identidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos lo más preciado de la cultura es la identidad. El hecho de que nosotros, por ejemplo, seamos pastusos, de que hablemos con nuestro acentico tan particular, tan bonito, que seamos como somos, eso nos da una identidad, o una identidad como raza de los pueblos ancestrales, de los afrodescendientes, de los pueblos ron, o una identidad que les da a los costeños ser como son, o a los del Chocó, a los de los llanos, a los del Amazonas, en fin, o a lo que la identidad que nos da por ser colombianos o por ser latinoamericanos, pero todo se ha ido borrando desde la educación, primero enseñándoles a todos los niños en todo el mundo lo mismo. Y eso inició con una estrategia de las Naciones Unidas a través de un ciudadano que se llamaba Jacques Delors, ¿no? Jacques Delors. Ustedes se acuerdan, han leído en alguna materia el trabajo del señor Jacques Delors. ¿Algún profe se los ha hecho leer? No. La educación encierra un tesoro, o se acuerdan del nombre de ese libro que es emblemático, ¿no? Es un nombre hasta bonito, la educación encierra un tesoro, pues claro. Y entonces, muy subrepticiamente, muy como por debajito, muy suavecito, nos fueron vendiendo una idea de que todos tenemos que enseñar lo mismo. Y después vienen las pruebas estandarizadas, ¿no? Entonces las pruebas PISA a nivel internacional y a nivel nacional las pruebas saber y todos tienen que enseñar lo mismo. Y usted enseñe lo que están en los estándares para que a sus niños les vaya bien en las pruebas estandarizadas. Si usted es un buen profesor, sí, a los niños les va bien en esas pruebas estandarizadas. Pero si no, pues es un mal profesor. Usted no puede enseñarle al niño, si usted en una escuela rural, no se ponga a hablarle de los problemas, del entorno. Él, por ejemplo, poco un niño que vive en Taminango le puede interesar mucho. Mire, es que aquí en la zona hay unas épocas de una sequía muy brava, entonces el profesor no se puede dedicar únicamente a mirar los efectos de qué plantas de pronto son las más resistentes al agua, cómo hay que almacenar el agua o qué productos pueden ellos sembrar para atenuar, para mejorar la tierra. No, usted enséñele únicamente lo que dicen los estándares básicos por competencias y los derechos básicos de aprendizaje. Lo otro no se mete. Porque si usted se pone a enseñarles otras cosas, esas otras cosas, a pesar de que puede ser cosas que le sirvan a ese niño para su vida real, digamos, para su familia, pero no le van a servir posiblemente para tener buenos resultados en las pruebas estandarizadas. Entonces viene aquí la gran contradicción. Entonces la cultura iba por un lado, la ecología con sus ciencias naturales por el otro, mediado por ese gran proyecto global de unificarnos, de erosionar nuestra cultura, nuestra identidad. Eso es por eso que hoy por hoy la misma ropa, los mismos gustos, la misma música, ya no es la que solo les gusta aquí en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces hacen los lanzamientos mundiales y los grandes éxitos que hay en una población pues que es susceptible, que es la población target o el objetivo
de los que controlan la opinión a nivel mundial, que son los jóvenes, hay que caerles, ¿no? Entonces, el que le gusta aquí en Colombia, aquí en Catambuco o en el resguardo de Cumbal, escucha la misma música de J Balvin que escuchan en Nueva York, que escuchan en Tokio, entonces es lo mismo. Y la idea es eso, que a todos les guste lo mismo. ¿Por qué? Porque es la estrategia del mercado ligada al consumo. Porque cuando usted produce en masa, eso sale más barato. Y la cultura se convirtió en un producto de consumo, ¿no? Porque se consume cultura también. Y entonces, si logramos unificar los gustos, ¿no? Los deseos, la imaginación, las expectativas, los sueños de la gente, que todos sueñen lo mismo, que todos tengan la misma expectativa, que el ideal de vida sea esto, que todas las chicas quieran parecerse a las Kardashian, que todo sea lo mismo. Entonces los que producen ya no tendrán que producir 10.000 cosas para 10.000 gustos diferentes. No, usted se preocupa por unificar los gustos y solo produce eso. Entonces usted, están aliados los que producen con los del mercado, y entonces primero posicionan algo, entonces que todo el mundo le guste eso, y entonces empiezan a producir en serie, en masa, más barato. Y cuando consideran que ya se consumió lo diferente, implantan otro gusto para seguir produciendo y para fomentar el consumo. Y entre todas esas, entre más consuma, pues más se generan residuos. A mayor consumo, mayor residuos. Entonces la ecología enfrentada aquí a la cultura. Nosotros al río Pasto ya lo habíamos visto. Y el otro problema es entender la naturaleza como un recurso, ¿no? Les pido por favor de que vayan eliminando de su lenguaje ese tema de los recursos naturales. Y empecemos a hablar más bien de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos, y de los recursos naturales. No son cosas aisladas, no es la flora por un lado, ni la fauna por el otro, ni el recurso suelo o el recurso agua. Es que eso es terrible, decir el recurso agua o el recurso hídrico, que me parece terrible. O sea, decir recurso hídrico, entonces usted está llevando al agua, que es ese elemento vital dentro del ecosistema, lo está convirtiendo en un sujeto de transacción, de cambio, porque cuando algo es un recurso, eso implica que usted lo puede utilizar, lo puede manipular, lo puede vender, lo puede comprar, puede hacer transacciones con él. Entonces esa es la visión utilitarista, es la visión que nos impone el modelo hegemónico económico dominante. Es el modelo epistemológico del positivismo. Es un modelo lineal en donde, que sustenta todo el aparato productivo. Y es en otra cosa, no es otra cosa sino el producto o el resultado mejor de lo que se conoce como el proyecto de modernidad o el proyecto moderno. La modernidad, como proyecto filosófico, epistemológico, es la estrategia que han utilizado los poderosos para sustentar el sistema económico, y para sustentar también el hecho de que nosotros veamos en los ecosistemas, en nuestro ecosistema planetario, una fuente ilimitada de recursos. Pero entonces, ni los árboles son eh, recurso bosque, o la flora como recurso, ni los animales son el recurso de la fauna. Por el contrario, son una biodiversidad, y en cada uno de los niveles, en sus niveles tróficos, cumplen funciones específicas dentro de los ecosistemas. Y los considerados como abióticos, ¿no? Los abióticos, los elementos abióticos, que es que porque no tienen vida. Pero imagínense, el agua es el sustento de la vida, el aire es el sustento de la vida, el CO2 es el sustento de la vida, el oxígeno es el sustento de la vida.
el suelo, ¿no? Considerado como también un abiótico, pero no hay nada más vivo que el suelo. Usted en un puñado de un suelo fértil puede encontrar más microorganismos que en toda una ciudad, personas. Y entonces estos ecosistemas con esa interacción entre lo biótico y lo abiótico, como les digo, aquí hay unos elementos que ustedes deben considerar, ¿no? Entonces, primero que pues les sugiero respetuosamente que vayan construyendo nuevas palabras en la construcción de su discurso ambiental. Ya no hablemos de recursos naturales, sino que hablemos de los ecosistemas o de los servicios ecosistémicos. Y, y todo esto que ustedes ven aquí, que puede haber una relación con las ciencias naturales, claro, porque usted puede analizar aquí desde la física, la química, la biología, las matemáticas, etcétera, todos estos elementos, cómo se van dando, ¿no? Y aquí están los ecosistemas, que es lo que estudia la ecología. ¿Qué estudia la ecología? Los ecosistemas, ya estamos bien. Pero cuando hablamos de ambiente, ya tenemos que incorporar a los ecosistemas, porque aquí nos falta un actor muy importante, que es el hombre. No podemos negar nuestra presencia, ni nuestra influencia, ni nuestra capacidad en la transformación de estos ecosistemas. Y si hablamos de hombre, pues hablamos de cultura, de economía, hablamos de política. Por eso el ambiente tiene esa dimensión mucho más compleja, por eso era que en la diapositiva pasada estaba enfrentado la ecología con la cultura, ¿no? La ecología pues, estudia los ecosistemas y me dejaban aparte la cultura, pero entonces la idea es que en el concepto de ambiente podamos integrar nosotros ecología y cultura formando parte de una misma dimensión. Y de hecho, los problemas ambientales, como ustedes podrán darse cuenta, tienen mayor relación es con la parte económica, social y cultural que con la misma ecológica. Entonces, cuando ustedes vayan a construir un concepto de ambiente, deben tener en cuenta estos elementos, la dimensión ecológica, la dimensión económica y la dimensión social y cultural. Cuando, por ejemplo, ustedes están en sus trabajos de grado elaborando los marcos teóricos, yo les sugiero que de aquellos temas que tengan que ver con los temas ambientales, de principio entrar a definir desde qué perspectiva ustedes están entendiendo el ambiente para a partir de ahí, pues muchos de ustedes seguramente están haciendo las propuestas pedagógicas en las que se sustenta el acuerdo de flexibilidad, el 023 y el 041. Entonces, esa propuesta pedagógica para los que trabajan en los temas ambientales deben sustentarse en un entendido de ambiente. ¿Bajo qué entendido de ambiente están ustedes haciendo esa propuesta pedagógica? Y si van a construir conceptualmente y epistemológicamente el ambiente, les sugiero que tengan esta referencia, ¿no? Que ese concepto de ambiente tiene unas dimensiones ecológicas, económicas, sociales y culturales. Ecológicas, pues con todas estas interacciones de los ecosistemas, de lo biótico, lo abiótico, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Mayores desarrollos de cómo construir un concepto de ambiente desde todas estas perspectivas están en el libro que escribí, que se llama Ambiente y Sostenibilidad, que está también en los materiales del curso. Yo no sé si ya lo subí, pero ya bueno, ya lo voy a subir. Yo creo que ya lo subí, si no, pues ya lo subo en el COES. Ahí lo pueden encontrar el libro de ambiente y sostenibilidad. Están explicados en detalle pues todos estos elementos. Entonces yo les hablaba de que el ecosistema planetario, bueno, antes de hablar del ecosistema planetario, voy a regresar acá para dar una afirmación final. Yo les decía que nosotros somos del área de ciencias naturales y educación ambiental gracias a la ecología. Y eso pues fue el resultado de unos avances que se tuvieron, como les decía, ya desde la década del 70, 80, donde
el movimiento ambientalista mundial era fundamentalmente ecológico o ecologista, si ustedes quieren. Pero hoy en día, si a mí me preguntan, mi experiencia, el avance en las investigaciones que tenemos en el grupo PIFIL principalmente, porque yo entiendo que hay otras posiciones y otras ideas que son contrarias a lo que les voy a decir, pero yo pensaría que nuestro programa no debería ser de ciencias naturales y educación ambiental. O es un programa de licenciatura en ciencias naturales, que pues lo hay, por ejemplo, el programa de la profesora que les decía de la Universidad de Sabana, nuestra egresada, la profesora Adriana Llanera, ya el programa de la Universidad de La Sabana, incluso el de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es licenciatura en Ciencias Naturales. Pensaría que el programa debería ser licenciatura en Educación Ambiental o incluso licenciatura en Ciencias Sociales y Educación Ambiental. Porque es que mientras no incorporemos estas otras dimensiones al discurso, mientras no incorporemos la dimensión económica, la dimensión social y cultural al discurso del ambiente y solo nos quedemos en lo ecológico, pues estamos teniendo una visión muy parcializada del asunto. Y los problemas ambientales, por ejemplo, el problema de los residuos sólidos, no es un problema de origen ecológico, no, jamás. Es un problema con unos orígenes económicos, con unos orígenes sociales y con unos orígenes culturales. Que esos problemas con esos orígenes después se expresan afectando los ecosistemas es una cosa muy diferente, pero muy diferente. Entonces, cuando se afectan los ecosistemas, ¿no? Desde ese punto de vista de entender la educación ambiental ligada a las ciencias naturales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arreglar el problema, tratar de curar un enfermo, ponerle unos pañitos de agua tibia, a paliar los síntomas, disminuir los síntomas, paliarlos, disminuirlos, atenuarlos, pero no estamos atacando el origen del problema, y el problema es económico, social y cultural. Entonces yo diría que un programa de ciencias naturales está muy bien, que pues los profesores que tienen que enseñarles física, química, biología y matemáticas, y de hecho pues para eso hay licenciatura en física, licenciatura en biología, licenciatura en química, licenciatura en matemáticas, hay sus propios profesores. De hecho, pues a ustedes como egresados tienen que salir a competir con ellos y de verdad que les toca muy difícil porque mientras un licenciado en química, pues va a un colegio, usted es el profesor de química, venga y te da química, pero un licenciado en ciencias naturales y educación ambiental tendría que también llegar a competir con ese mismo licenciado en química. Y mientras el licenciado en química ha visto toda su carrera, todas las químicas habidas y por haber, pues usted ha visto algunas, porque usted además de ver la química, usted tenía que ver la física, la biología, las matemáticas y la educación ambiental. Usted ha tenido que ver 5 cosas, mientras el otro ciudadano solo pues tenía que ver una cosa. O igual, pues usted llega a un colegio necesita un profesor de biología o de matemáticas o de física. Entonces, el nivel de competencia de verdad, pues es difícil para ustedes. Sin embargo, y a pesar de eso, pues nunca han tenido pues una buena incorporación al mercado laboral y se han desempeñado muy bien. Pero yo entiendo que el reto que se tiene es muy grande. Y si ustedes me siguen en esta reflexión, se podrán dar cuenta que, podrán estar de acuerdo en algunas cosas, posiblemente entre otras no, pero la argumentación considero es consistente y nosotros entonces tendríamos que tener una licenciatura en educación ambiental donde toquemos estos temas y sobre todo apuntemos a la construcción de soluciones a los problemas ambientales
porque los problemas ambientales son fundamentalmente sociales, culturales y económicos, ¿no? Lo otro ya, cuando usted ya está en un modelo económico en donde el corazón de ese modelo económico es el consumo, y entre más usted consuma, pues más se mueve la economía y la economía crece, y entre más crece la economía se generan más residuos. Pues usted, ¿qué puede hacer si eso le afecta los, los ecosistemas? O si desde lo social, esa influencia que tiene sobre nosotros todo el tema, lo social y cultural, todo el tema del mercadeo, del marketing, cuando nos hacen perder nuestra identidad, cuando el ideal es que nos parezcamos a la masa, que consumamos lo que consume la masa. Entonces, cuando perdemos nuestra identidad y perdemos nuestra individualidad, y nuestra individualidad queda supeditada al qué dirán, qué van a decir los otros de mí, si yo tengo o no tengo este bien o este servicio, el acceso a eso. Entonces, la medida del éxito de las personas en este tipo de sociedad está en la capacidad de acumulación de cosas. Entonces, ese es el efecto social y cultural. Y entonces, usted, para encajar en la sociedad, tiene que consumir, consumir, consumir y consumir. Entonces, ahí es donde está el problema, y ahí es donde debe entrar la educación a hacer algo. Mientras la educación no tenga la posibilidad de transformar esos elementos sociales y culturales y económicos, pues el problema de que nosotros, ¿qué hacemos si se siguen deteriorando los ecosistemas? ¿Qué podemos hacer desde la química, la biología, la física? Pues de pronto entender y analizar esas problemáticas, pero como solución, en realidad es poco lo que podemos hacer ya. ¿No? Si usted ya dice, bueno, al río Pasto estamos enviando todos esos desechos desde la química ambiental, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Usted irá a medir el grado de contaminación del río y establecer la contaminación no solo química, sino también microbiológica, qué microorganismos patógenos, y eso la química, la biología le puede ayudar a entender de qué tipo de contaminantes son los que están en el río, pero no le ayuda a construir la solución, que es en no enviar esos contaminantes allá, o lo que habría que hacer hacia construir un tratamiento de esas aguas residuales para que antes de que lleguen allá, o esa cantidad de residuos sólidos que se tiran también al río, que tiran colchones, electrodomésticos, basura orgánica, todo eso. Eso es un tema cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros no atacamos eso, pues no habremos aportado la solución. Por eso yo diría que algo más cercano que a las mismas ciencias naturales y educación ambiental serían las ciencias sociales y la educación ambiental. Nosotros estamos en la educación ambiental más cerca, diría yo, de las ciencias sociales que de las mismas ciencias naturales. Y entonces, pero el marco mundial, el de las competencias en donde todos tenemos que ser homogéneos, nos impuso eso, ¿no? De las ciencias naturales y de la educación ambiental, porque es la visión positivista, de que no se meta con lo económico, lo social y lo cultural, sino que les enseñen ahí solamente esa forma positivista de entender el mundo de las ciencias naturales ligadas a esa educación ambiental. Por eso es la gran contrarreforma que le quisieron hacer a la educación ambiental en los organismos de cooperación internacional. Primero, con ese embuste, ese embauque tan grande que nos metieron con ese rollo del desarrollo sostenible, que es el peor embauque, la peor mentira, que viene muy ligada a esto precisamente. El desarrollo sostenible ligado fundamentalmente al tema de las ciencias naturales y la educación ambiental. Y entonces, cuando se dieron cuenta de que en algunos países emergentes, especialmente en América Latina, entendimos que el problema fundamental estaba ligado al modelo de desarrollo,
Entonces dijeron, no, lo que hay que hacer no es educación ambiental, sino educación para el desarrollo sostenible. Y entonces han querido acabar con la educación ambiental desde el sistema de Naciones Unidas y han promovido la famosa EDS, Educación para el Desarrollo Sostenible, diciendo que la educación ambiental debe ser como una partecita de la educación para el desarrollo sostenible y queriéndola desaparecer. Y entonces en la contracultura, un movimiento fuerte también de intelectuales latinoamericanos y de otros países en desarrollo, defendemos la educación ambiental y decimos, como decía el maestro Paulo Freire, cuando él decía que toda educación es un acto político, que la educación ambiental debe tener elementos de política, porque no hay nada más nada más eh, ligado al ambiente que la transversalidad que termina en decisiones políticas. Pues la educación ambiental es netamente política, así como toda educación es una educación política, como dice Paulo Freire. Y nosotros íbamos más allá en esta construcción, que es algo nuevo de lo que ustedes participan, ¿no? De esta nueva ola, de esta nueva idea, de esta contracultura que ustedes inician este proceso de formación aquí en nuestro programa y en nuestra facultad. Este proceso de lo que se ha llamado el nuevo pensamiento latinoamericano, que es defender la educación ambiental como un acto político. Mientras nosotros pues no tengamos esa conciencia férrea de la dimensión política que tiene pues la educación, seguramente no es mucho lo que podamos aportar y seguiremos arrastrados por el sistema, que es un sistema, es el mismo sistema que propone el desarrollo sostenible, que es el de pintar de verde el desarrollo no más, pero sí, seguir extrayendo y utilizando el planeta como una fuente ilimitada de recursos. ¿No? Recuerdan ese concepto de desarrollo sostenible. El de poder utilizar los recursos, dice, sin demeritar la posibilidad de que las generaciones futuras lo sigan utilizando también. Entonces, o sea, no se defiende el planeta por el planeta, sino se defiende la posibilidad de que sigamos utilizándolo el planeta como esa fuente de recursos. Y ese es el camino equivocado. Pero entonces yo digo, esa es la otra afirmación contundente. Toda educación debe ser educación ambiental. Así como Freire dice que toda educación es política, digo que toda la educación debe ser educación ambiental. Toda la educación. Nosotros debemos meternos en todos los campos, en todos los campos. Y también me atrevo a decir que nosotros estamos más cerca de las ciencias sociales que de las mismas ciencias naturales. La ecología sí está más cerca de las ciencias naturales, porque estudia los ecosistemas. Y es que aquí no hay cosas malas, ni buenas, ni que esto es así. No, las cosas son como son. Aquí no estamos juzgando ni haciendo juicios de valor, pero eso es importante analizarlo y entenderlo. Y a veces esa discusión y ese análisis no se lo ha dado en la facultad, ¿no? Y cuando decimos esto aparecen otros criterios y hay pues quienes gustan de ellos y quienes no, pero eso está bien, de eso se trata, pues de poder con argumentos sostener distintas ideas, distintas posiciones. Pero lo más importante es que existan diversas posiciones, que no que nos quedemos con el discurso oficial y esto es así, pues y aceptamos y no hemos reflexionado por ello y sigamos que eso es así, no. Siempre hay la posibilidad. Y lo otro, entender la Tierra como un ser vivo. James Lovelock creó la famosa teoría Gaia. James Lovelock, un científico de la NASA, él creó esta teoría donde dice que el planeta es un ser vivo, porque es un ser autorregulado, un ser consciente que yo les explicaba el tema de en teoría de sistemas, un sistema abierto de intercambio de energía, pero sobre todo que ha logrado llegar a ese nivel de energía, que es la forma más elevada de energía, que es la conciencia, ¿no? Pero eso Lovelock descubrió por allá, o emitió su teoría por ahí en 1900,
1975, 1980. Pero pues eso ya lo sabían nuestros pueblos originarios hace miles de años cuando hablan de la Pachamama, ¿no? Entonces, al entender la tierra como nuestra madre, pues estamos entendiendo como un ser vivo. Entonces, con otra cosmovisión, nuestros pueblos originarios, ya hablábamos de la Pachamama, mientras Lovelo, pues con un discurso más cercano al positivismo, pero se acercó como a la misma conclusión. Y entonces este es otro elemento que incorporamos pues a la discusión. Y aquí vienen los famosos servicios ecosistémicos y los servicios ambientales. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Una bonita pregunta como para un examen. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Miren, el ecosistema planetario es nuestro planeta Tierra y los distintos ecosistemas en los que está dividido ese ecosistema planetario, los biomas que llaman en biología, ustedes ya pasaron por allá con el profesor Guillermo, ¿qué es que se llama el profe? Guillermo Castillo. Entonces conforman unos ecosistemas, ¿no? Entonces, todo el planeta, un ecosistema planetario que Lovell lo llama Gaia y que los pueblos originarios le llaman Pachamama, como quieran llamarlo, pero es un ecosistema planetario autorregulado. Nos dicen que consciente, que tiene y que por eso es un ser vivo, el planeta tiene conciencia, una teoría. Y lo otro es ese gran ecosistema planetario que, entre otras cosas forma parte de un ecosistema más grande, ¿no? Que es el ecosistema del, del, del sistema solar y que a su vez ese forma parte de otro más grande, que es el ecosistema de la galaxia y del universo y de los que creen en los multiversos, pues en otras cosas. Bueno, no es de los que no es cuestión de creer o no creer, ¿no? Ya es cómo la física, especialmente la cuántica, nos ha demostrado, por lo menos teóricamente, la posibilidad de la existencia a través entre otras, del trabajo acerca de los agujeros de gusano que hizo Stephen Hawking, un enorme divulgador científico que ustedes recordarán. Entonces, los multiversos es otro escenario de un ecosistema muchísimo más grande. Pero aquí estamos en el ecosistema planetario. Digamos acá dentro de los biomas y las unidades de vida, que hay muchas clasificaciones. Había una hecha por Holditch que fue utilizada durante de mucho tiempo. De esa ya se ha actualizado en nuestro país. El Ministerio de Ambiente tiene una nueva clasificación de los ecosistemas en nuestro país. Nosotros aquí, por ejemplo, entre los 2400 aproximadamente que estamos en el bosque andino, ¿no? Estamos en un bosque andino, andino bajo, hay un bosque andino alto, después ya viene el páramo, en el subpáramo y el páramo, ¿no? Y más hacia abajo, una relación que tiene de muchas variables, no solo es los metros sobre el nivel del mar y la altitud, sino también la presencia de poblaciones vegetales, de poblaciones animales, las humedades relativas, la temperatura, la geografía, la presencia de masas montañosas, en fin, o la presencia de cercana, por ejemplo, de ríos, lagos, en fin, todo eso determina distintos biomas. Nosotros acá, por ejemplo, en nuestro ecosistema del bosque alto andino, está un bosque andino, después sigue el alto andino y después el páramo, estamos en un bosque andino. Eh, tenemos unos servicios ecosistémicos que nos los provee precisamente este entorno natural. ¿Cuáles son esos servicios ecosistémicos? Aquí yo menciono algunos. Nos provee los alimentos, nos provee, claro, pues porque en este territorio que estamos en este bosque andino, sobre los 2400 metros, todo lo que está en la ciudad de Pasto, aquí nos proveen los cultivos de papa, de cereales, de hortalizas, pero también nos provee materias primas, nos provee unos recursos medicinales, también medicinas, pueden salir de las plantas medicinales, de las aromáticas, nos provee el agua potable,
Los bosques regulan la calidad del aire, también regulan el clima, la temperatura, hay una regulación del agua, regulan la erosión, eh, purifican el agua, hay control de plagas y enfermedades, se da la polinización, hay moderación de eventos extremos como tipo huracanes, está la permanente formación del suelo, se da la fotosíntesis, uno de los procesos más maravillosos, complejos y que han garantizado la vida sobre el planeta. Sin fotosíntesis no había vida sobre el planeta. Está el ciclo de nutrientes, ciclo de carbono, de hidrógeno, de azufre, de oxígeno. Están también los valores espirituales y religiosos en aquellos lugares considerados como sagrados por los pueblos ancestrales. Están los valores estéticos. Está todo el tema de recreación y ecoturismo, la calidad paisajística, asociada también con la salud física y mental. En fin, todos estos que les he mencionado son los servicios ecosistémicos, que son parecidos a los servicios ambientales, pero los servicios ecosistémicos son más amplios, porque los servicios ecosistémicos son aquellos mediante la cual los factores bióticos y abióticos de un ecosistema regulan el equilibrio de ese mismo sistema, ¿no? Ellos se encargan de convertirse en un sistema autorregulado. Así como les decía que el planeta entero es un sistema autorregulado porque él se ajusta a los distintos cambios y a los influjos exteriores, tanto de materia como energía, el ecosistema se regula a través de sus servicios ecosistémicos, que son básicamente de 4 tipos, ¿no? De aprovisionamiento, de regulación, de sostenimiento y culturales. Entonces, estos servicios ecosistémicos. Pero los servicios, bueno, los servicios ecosistémicos son para el mismo ecosistema, entendiendo al hombre como parte, ¿no?, de este ecosistema. Aquí nunca estamos sacando, este es la otro gran cambio trascendental, entendernos a los seres humanos como parte de este ecosistema. Eso es lo que se llama la visión biocéntrica del ambiente, contra la visión antropocéntrica, donde se ve al hombre por fuera de este análisis. Y los servicios ambientales son aquellos que hacen referencia a una visión un poco más utilitaria en relación al ser humano. Son un poco este análisis de los servicios ecosistémicos, pero orientados a qué cosas le sirven al hombre, o sea, qué de estos servicios están relacionados directamente con el bienestar de las personas. Entonces, los servicios ambientales dentro de un ecosistema son aquellos que le benefician y mantienen, digamos, o garantizan la vida del hombre. Y la visión de los servicios ecosistemas que garantizan la vida del ecosistema. Los servicios ambientales garantizan la vida del hombre, los servicios ecosistémicos garantizan la vida del ecosistema, entendiendo que el hombre está dentro de este ecosistema. Pero acá en los servicios ambientales es netamente la direccionado específicamente a las necesidades humanas. Sin embargo, a pesar de que es más compleja la visión de los servicios ecosistémicos que la de los servicios ambientales, o podríamos decir que los servicios ambientales están dentro de los servicios ecosistémicos, hay el concepto más difundido últimamente, el de servicios ambientales, ¿no? No es lo deseable, pero es lo, digamos, es una evolución ya a los temas de considerar el problema ambiental solo desde el punto de vista ecológico. Al considerarlo desde la perspectiva de los servicios ambientales, lo ampliamos un poco, aunque el ideal es llegar al concepto de servicios ecosistémicos. Y entonces llegamos a los problemas ambientales. Todo esto era para ir llegando hasta acá, hasta los problemas ambientales, que son de distinto tipo, ¿no? La contaminación, la emisión de gases a la atmósfera, la deforestación, todo el tema de los plásticos. Se dice que va a haber tantos plásticos en los próximos años como peces hay en el mar, y eso es mucho decir. El calentamiento global, el
cambio climático, se están derritiendo los cascos polares, se aumenta el nivel del mar, eso va a inundar las zonas costeras, una serie de fenómenos totalmente complejos que van a alterar la forma en que nosotros como seres humanos hemos venido habitando el planeta en los últimos 3.000, 4.000 o 5.000 años. Posiblemente sea muy drástico afirmar que vamos camino a la extinción definitiva del hombre como especie. Yo creería que pues no daremos ese paso a la extinción, aunque pues no estoy del todo seguro, pero de lo que sí estoy seguro es de que tal como hemos vivido los últimos 3.000 o 4.000 años con estas características de clima, pues ya no vamos a poder vivir, ¿no? Yo les mencionaba el libro de Cómo evitar un desastre climático del amigo Bill Gates, un libro de ahorita del 2021 que se los recomiendo y este señor, pues que uno de los tipos más ricos del mundo, ya se metió en este problema y dice pues, incluso este mal de la pandemia es definitivamente un mal menor contra el tema del desastre climático y él habla pues de que hay que hacer todo lo necesario y él está dispuesto a invertir toda su fortuna en tratar de impedir ese cambio climático, pero él con el acceso a la información más actualizada, más fidedigna, más real, el acceso a los investigadores, todos los que se pueda comprar con el dinero. Entonces, si alguien sabe pues del asunto, es él. Si él dice que esto ya no tiene retorno, pues es que la cosa es de verdad, de verdad, de verdad muy, muy, muy complicada. Y él plantea, entre otras cosas, que tenemos que hacer una transición pues energética, unos combustibles más limpios, pero propone una serie de alternativas, pero dice que algo pues que ya sabíamos, ¿no? Que el efecto de todos esos gases de invernadero que nosotros hemos enviado a la atmósfera en los últimos, especialmente en los últimos 150 años, desde la aparición del motor de combustión interna, es tan grande pues que ya hay un punto de retorno, sobre todo porque es una contaminación acumulada, ¿no? Que difícilmente se puede sacar, pues no se ha desarrollado todavía la tecnología que pueda capturar el carbono de la atmósfera y reintegrarlo otra vez pues a la Tierra, ¿no? El señor Bill Gates piensa que eso eventualmente podría ser difícil, posible, pero lo ve muy, muy, muy difícil. Y él, que es el gomoso, por decirlo de alguna manera, de las soluciones tecnológicas, pues el gigante del Microsoft con toda su tecnología, sus superordenadores, ya habla incluso de la presencia de los ordenadores cuánticos con una capacidad de procesamiento de 1.000.000 de veces más de los computadores tradicionales. Imagínense con esas inteligencias artificiales tan poderosas, no encuentran esas soluciones. Entonces, la forma en que nos va a tocar vivir o les va a tocar vivir a las próximas generaciones va a ser en un entorno ambiental mucho más hostil, mucho más agresivo, muy diferente, con unos servicios ecosistémicos, como veíamos, no tan hermosos como estos que nos proveen ahora, de biodiversidad, dice, de moderación de efectos extremos, de regulación de la erosión, de regulación del agua, de regulación del clima, no. Ya eso no va a poder porque hemos afectado tanto el planeta que vamos a disminuir su capacidad de, 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 de que esos efectos adversos del entorno ambiental nos afecten a los seres humanos. Entonces no desapareceremos, pero nos va a tocar vivir en unas condiciones bien diferentes, ¿no? Entonces entendemos ya que el ambiente es un problema epistemológico, es decir, la forma como nosotros nos acercamos al concepto de ambiente. Ahí les recomiendo este libro, El retorno de Ícaro, del profesor Augusto Ángel Maya, Muerte y vida de la filosofía, una propuesta ambiental, o de Enrique Leff, mexicano, que es el padre de la epistemología ambiental, o esta frase que traemos a colación: el problema ambiental es la epistemología del dominio y dinámicas del sujeto. Entonces,
el peligro que acarrea que nosotros no dimensionemos en toda su complejidad el concepto de ambiente. Y aquí tenemos que hablar del pensamiento complejo, tenemos que hablar de Edgar Morin, y aquí hay toda una serie de cosas, el efecto mariposa, la teoría del caos, la teoría de cuerdas, la teoría general de sistemas, neurociencia, tenemos que hablar de cibernética, en fin, un conjunto de aproximaciones al conocimiento alternativas, divergentes, distintas a la tradicional forma disciplinar de acercarse al conocimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros construyamos nuestras soluciones al tema de los residuos sólidos, debemos pensar en forma divergente y atacando fundamentalmente la raíz del problema. La biodiversidad, problemas. A la izquierda el pangolín, ¿no? Que uno de los receptores del virus del SARS-CoV-2, ¿no? Posiblemente de los murciélagos al pangolín. Pangolín, el animal más traficado del mundo, el más traficado. Entonces es como la venganza, ¿no? El animal más traficado que lo han llevado casi a la extinción para que la carne es muy apetecida. Entonces es como si el planeta como un ser consciente se vengara, ¿no? Entonces aparece el virus, pero todas las alteraciones sobre la biodiversidad, el mismo, ustedes recuerdan el SIDA, ¿no? Pues se trasladó de unos chimpancés a los humanos, el ébola, todos son producto de la biodiversidad afectada, de esa ambición del ser humano, de la alteración que el hombre hace sobre los ecosistemas. Las grandes epidemias, la gripe española, la gripe aviar, todas han venido, han saltado, virus que saltaron de los animales hacia los humanos. Entonces algo, pues, el planeta nos está hablando, pero lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a escucharlos. Entonces la biodiversidad, pues, nos ha puesto la alerta y entonces una oportunidad, es una crisis, pero también posiblemente una oportunidad. La otra relación que tenemos que hacer es cómo esta forma como nos abordamos el asunto ambiental y cómo la sociedad en su conjunto ha entendido el planeta como ese gran vertedero está afectando nuestra salud, ¿no? Esto es en esa fotografía de la izquierda, allá en Cali, ¿no? En polución en esos días en que inició la pandemia, hace aproximadamente un año que está, pues hoy estamos muy graves, pero pues hoy ya con esa infodemia que hay, pues tantos datos, pues parece que eso fue hace muchísimo tiempo, pero hace apenas un año cuando nos encerraron por primera vez, ahorita nos dicen que hay un toque de queda y uno dice, pues, bueno, toque de queda, pero hace un año era una cosa impresionante. ¿Cómo así que toque de queda? ¿Cómo así que no puede salir, no? Los humanos somos unos magos para adaptarnos, ¿no? Hoy en día, pues, como que nos vamos adaptando a las noticias, a las cosas y ya nos quedamos. Pero en esos, hace un año esta fotografía, esta era como de enero y la parte de la derecha, cuando sacaron los carros de circulación, se ve cómo eran cómo ese smog disminuyó, ¿no? Y esto traemos a colación de la cantidad de enfermos, son cerca de 15.000 personas que mueren cada año en el país afectadas por temas relacionados con la calidad del aire, ¿no? Y es algo pues que está establecido en este estudio del Instituto Nacional de Salud, pero que si usted pone 15.000 personas juntos, pues imagínese cuánta gente, pues muy cercano a temas parecido al tema del COVID, pero es por la contaminación ambiental, por problemas respiratorios y es causado, está efectivamente comprobada la correlación entre la calidad del aire y esas enfermedades.
Y no se diga pues de cómo afectan los residuos sólidos los suelos, las fuentes de agua, la propagación de vectores que causan enfermedades, mosquitos, roedores, en fin. Entonces hay una relación directa entre esa calidad ambiental en la forma en que disponemos nuestros residuos, sean residuos gaseosos, líquidos o sólidos, y la calidad de vida de las personas. Entonces vamos a entrar en el tema del consumo. Entonces aquí hablamos de varios temas, huella hídrica, huella de carbono y un temita bien interesante que es la obsolescencia programada. Aquí en este tema del consumo voy a hacer un paréntesis para que observemos un video. Es un videíto Este video dura aproximadamente 30 minuticos, son las 3:54 y casi las 4, entonces lo vamos a ver hasta las 4:30, es acerca del consumo, y después volvemos para hacer un análisis y una discusión del mismo. Entonces ustedes me van a confirmar si el video sí se está mirando y escuchando. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Bueno, va para allá entonces. Tenemos ahora otra aportación de Laura Villadiego. Ella pertenece a un grupo de guerreras, ¿no? De 4 periodistas guerreras, bueno, pero y que se han, de luchadoras, exacto. De luchadoras que ha creado eso que se llama Carro de Combate y que algunos hemos ido ya acercándonos a conocer un poco qué hay detrás de todo eso, pero que ahora es el momento también de poder conocerlo en primera persona. Agradecerte mucho tu presencia aquí y te escuchamos con atención. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo quería primero agradeceros a vosotros por habernos invitado. Además, en este caso, por partida doble, ¿no? Por vuestra propuesta en Jai Jagat de toda esta iniciativa que estáis haciendo de la marcha, pero también de la economía no violenta, y como vamos a ver un poco los casos que voy a explicar, ¿no? El sistema económico actual es violento. Y creo que es muy importante, ¿no? Recalcar esa iniciativa de economía no violenta. Y también, bueno, pues por tener la maravillosa oportunidad de compartir aquí esta charla con José Esquinas, que has dicho que había 2 voces autorizadas. Yo voy a decir que hay solo una, que es la de José Esquinas. Yo soy una mera aprendiz. Todavía me queda mucho para llegar a toda la experiencia que José, tú tienes. Pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y bueno, muchos de los presupuestos, ¿no?, que tenemos en Carro de Combate son compartidos con José. De hecho, yo creo que firmaría, vamos, casi línea por línea todo lo que has dicho. Y una de las primeras es, como se ve ahí, ¿no? Lo has dicho, consumir es un acto político. Y eso es nuestro eslogan, ¿no? Es un poco lo que nos impulsa, ¿no? Es nuestra filosofía. Bueno, has dicho que somos luchadoras o guerreras, pacifistas, pero luchadoras. En realidad somos... a ver, voy a bajar. No sé si... Espérate. Para pasar la siguiente. Ahí estamos. Ah, se había quedado ahí pillado. Vale. Bueno, ¿qué somos nosotras, no? Nosotras somos un colectivo de periodistas. Somos 4 periodistas que cada una estaba haciendo su propio trabajo como periodista de forma independiente, y a partir del año 2011 empezamos a unirnos con una motivación común, ¿no? Que era, nosotras estábamos, en un principio fuimos solo 2, Nazaret Castro, que estaba en América Latina, y yo. Y nosotros veíamos que cada día hablábamos de los mismos
los mismos temas, ¿no? De las mismas problemáticas que se daban en aquellas cosas, en aquellos procesos productivos de aquello que nosotras habíamos estado consumiendo cuando vivíamos en Europa, pero que sin embargo encontrábamos que parecía, ¿no? como que fuesen casos aislados, que no había nunca un relato común de cómo realmente esas industrias se organizan de la misma manera a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, ¿no? Una de las primeras industrias que nosotras estuvimos cubriendo fue la industria textil. Yo en ese momento estaba en Camboya y Nazaret estaba en Brasil, ¿no? Y son dos de los grandes centros mundiales de producción textil, y veíamos, ¿no? Que salían pues, muchos artículos de, bueno, pues en Camboya, ¿no? Las condiciones laborales son estas, en Brasil hay talleres de trabajo esclavo, o por ejemplo, ¿no? En Bangladesh, que se vio en todas las portadas en 2014 cuando se hundió este gran edificio de fábricas textiles, pero parecía, ¿no? como que son cosas aisladas, y en realidad nosotros lo que veíamos es que es un modus operandi, ¿no? que tienen estas industrias. Estas industrias en realidad tienen pues, ¿no? esa lógica del máximo beneficio y lo hacen a toda costa. Y todas esas dinámicas y todos esos relatos a nosotros, como consumidores, no se nos están contando. Y nosotras lo que estábamos intentando era pues, ¿no? acercar todas esas historias a esos consumidores para que supiesen, mira, lo que tú estás consumiendo cada día, ¿no? Esto es lo que hay detrás. Y esas historias que estás escuchando de vez en cuando en los medios, porque además ni siquiera es demasiado fácil pues venderlas, no son anécdotas, es el día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras empezamos con un proyecto que además al principio estaba muy centrado en cuestiones laborales y sociales, y poco a poco fuimos incluyendo también, ¿no? cuestiones medioambientales. Y bueno, pues en un principio fue simplemente un pequeño blog en el que íbamos hablando, ¿no? de todas estas investigaciones que nosotros hacíamos, cada una en un lugar del mundo, pero en un momento, en 2013, un par de años después de empezar, vimos la necesidad de incluso ir más allá, ¿no? y de realmente poner toda esta información junta, hacer una investigación más en profundidad y hacer un libro, ¿no? sobre una de las industrias que para nosotras en ese momento era más problemática porque estaba en todo un proceso de revolución, de liberalización, que era en la industria del azúcar, ¿no? Y ahí pues empezamos con Amarga Dulzura. Bueno, ¿qué hacemos? Esto un poco ya lo he contado, ¿no? Bueno, un poco... Bueno, empezamos con Amarga Dulzura, que luego hablaré un poquillo más de ello, ¿no? sobre todo en la industria del azúcar. Y bueno, y ahí empezamos también con otro tipo de producto, ¿no? que nosotros hacemos, de información que nosotros hacemos, que son los informes de combate, que era también intentar resumir de forma muy gráfica y didáctica cuáles eran las principales problemáticas de estas industrias, ¿no? de algunas de las industrias que consumimos de forma más cotidiana. Y en el año 2014 todos estos informes fueron recopilados en un libro que se llamó, como nosotras, Carro de Combate, Consumir es un acto político, ¿no? Y bueno, decía que no, que es lo que hacemos es precisamente esto, ¿no? Investigamos de dónde procede lo que consumimos cada día, trazamos esos impactos sociales y medioambientales de cada industria. Además, ¿no? sabemos que durante los últimos años ha habido una estrategia creciente por parte de la industria de intentar contrarrestar estas preocupaciones de los consumidores con campañas de marketing que muchas veces pues, nos dicen, ¿no? que ellos son muy éticos y son muy sostenibles, y vemos qué hay detrás, si realmente es cierto o no. Y hablamos de esas alternativas que comentaba José Esquinas antes, que las hay, porque, y de hecho en Madrid, bueno, conocemos mucho, esta es una, ¿no? pero hay muchos pues, proyectos diferentes en los que pues, se está buscando no solo acercar más, por ejemplo, ¿no? acortar esos canales de distribución, sino también conseguir unas condiciones más justas para aquellos que producen. Y bueno, ¿no? decía que hemos investigado, la primera fue esa investigación sobre la industria del azúcar, pero también hemos investigado muchas otras industrias, como por ejemplo la pesca, el textil, ¿no? Estos son unos trabajadores de Unículo, que no sé si os suena esta marca.
Es una marca japonesa que hace muy poco abrió su primera tienda en Madrid, hace unos meses. Y hubo además una cola enorme. Y bueno, pues es un poco el nuevo competidor de Zara, que durante los próximos años cada vez escucharemos hablar más de ellos. Y estos trabajadores, después de muchos años trabajando para ellos, un día simplemente Uniqlo decidió dejar de hacer pedidos a la fábrica para la que ellos trabajaban, y simplemente de un día para otro se quedaron sin trabajo, con todos los finiquitos, por supuesto, sin cobrar, nadie se los ha pagado, y además con varios meses de salario atrasado, ¿no? Y aquel es una foto de nuestra investigación sobre el aceite de palma, que hablaré un poco más de ella porque es la investigación pues, un poco más ambiciosa, ¿no?, que hemos hecho hasta el momento. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues antes he contado, ¿no?, que esto empezó porque dos periodistas, una estaba en América Latina y la otra, que era en ese momento yo, vivía en el sudeste asiático, precisamente porque veíamos, ¿no?, que había una necesidad de enlazar todas esas narrativas que estaban ocurriendo en diferentes lugares del mundo y ponerlas juntas, ¿no? Así que lo que hacemos fundamentalmente es pues, ir a los principales centros de producción de esas industrias, hablar con las personas pues que uno, que producen, ¿no?, y dos, que también que se ven pues desplazadas, o que sus lugares tradicionales, ¿no?, los que siempre han vivido, se ven destruidos por estas industrias. Pues hablamos con ellos y contamos sus historias. Y durante los últimos años, poco a poco, cada vez nos hemos ido preguntando más esto, ¿no? ¿Por qué comemos lo que comemos? Aunque empezamos hablando mucho de textil, cada vez más nos íbamos centrando en la industria alimentaria porque, como comentaba José Esquinas, para nosotras es también una de las principales problemáticas, ¿no? Y durante los últimos años hemos estado pues, viendo en esos lugares en los que nosotros estábamos viviendo cómo se estaba expandiendo un modelo de agronegocio que está además definiendo pues, qué comemos aquí, ¿no? Y yo creo que esta imagen es muy significativa, ¿no? Porque nos dice a la izquierda, pone qué es lo que deberíamos estar comiendo. Por ejemplo, dice, ¿no?, un 50% de frutas y vegetales. ¿Pero qué es lo que estamos produciendo? Estamos produciendo solo un 17%, ¿no?, de frutas y vegetales. Y mientras que solo necesitamos un 26% de cereales y otro tipo de plantas almidonadas, en realidad estamos produciendo un 41%. Y esto supone, ¿no?, todo un consumo de recursos que pues, están teniendo, ¿no?, un impacto brutal no solo en las comunidades donde se está produciendo, sino también nosotros mismos, ¿no? Lo estamos viendo ahora, ¿no?, con las protestas de los agricultores. ¿Y en qué desemboca todo esto, no? Desemboca en este libro, que lo hemos publicado hace poquito con la editorial de ACAL. Salió el pasado mes de octubre, en el que precisamente nos ponemos juntas todas esas investigaciones que hemos estado haciendo durante los últimos 7 años sobre esta agroindustria, y analizamos cuál es ese modelo, ¿no? Ese modelo de monocultivo que se ha expandido a lo largo y ancho del planeta, en el que hemos visto, ¿no?, que la industria ha dado prioridad a algunas plantas, ¿no?, a algún tipo de cultivo concreto, precisamente por eso que había dicho antes José Esquinas, que ahora mismo el campo no está produciendo comida, ¿no?, está produciendo insumos, está produciendo algo que vender. Y eso es precisamente, ¿no?, lo que está pasando con la industria. Y también lo ha comentado, ¿no?, cada vez hay una menor biodiversidad de lo que consumimos, pues de las 30.000 especies que podemos consumir a lo largo de nuestra historia, apenas hemos plantado unas 6.000, pero es que actualmente dependemos de apenas 30 especies, ¿no? Y solo 3 de ellas, el maíz, el arroz y el trigo, nos proveen un 40% de la energía calórica. A ver si va. Se ha vuelto a quedar ahí. Y bueno, eso es lo... ¿Y por qué estos cultivos, no? He dicho que el 40% de la energía calórica es maíz, arroz y trigo, y sin embargo no son los 3 cultivos en los que nos centramos en este libro,
sino que los 3 cultivos en los que nos centramos en este libro es el aceite de palma, la caña de azúcar y la soja. ¿Y por qué? Precisamente por eso, ¿no? Porque corresponden a ese modelo en el que el fin último no es producir comida, sino es producir dinero, algo que se pueda vender. Y además, ya ni siquiera se vende mayoritariamente como comida, ¿no? En muchos casos se está vendiendo pues, para hacer bioplásticos o para biocombustibles, ¿no? Al final lo que se está haciendo es producir una materia prima que luego se pueda vender de la forma que sea más rentable, ¿no? Y bueno, además eso está teniendo un impacto, ¿no? Sobre nuestro modelo de alimentación, porque cada vez más comemos pues, ultraprocesados cuyas materias primas de base son estas. Y bueno, hay otro elemento fundamental, ¿no? Que, y lo ha comentado también Pepe, es que estas materias primas están en los mercados financieros y esto tiene una gran repercusión luego también incluso en los precios, ¿no? Finales que están recibiendo los agricultores por la materia prima que están produciendo. Bueno, nosotros damos un ejemplo, ¿no? Que es el del aceite de palma, y voy a volver, en el que tan solo la bolsa de Malasia, que es la principal bolsa en la que se venden y compran títulos de futuros de aceite de palma, cada año se venden y se compran más o menos 5 veces el valor real de lo que se ha producido. Es decir, una tonelada de aceite de palma cada año se compra y se vende y se intercambia un papelito, o bueno, ni siquiera es un papel ya, de manos 5 veces, ¿no? Y esto evidentemente tiene una repercusión en su precio. Y bueno, el caso del azúcar, ¿no? Decía que era la primera industria que habíamos investigado en profundidad. Esta mujer es Bualai, que es una agricultora, bueno, no es una agricultora, perdón, es una jornalera que yo entrevisté en Tailandia y que, bueno, ella trabajaba, ¿no? De forma estacional, porque la caña de azúcar solo se recoge una vez durante unos pocos meses, 4 o 5 meses al año en Tailandia, por salarios que estaban por debajo del salario mínimo, además, porque depende de cuánto se recoja cada día, pues así cobras. Y si no llegas a una cuota mínima, ni siquiera cobras, ¿no? Bueno, pues este es un poco la base, ¿no? O el principio de nuestra historia, esa historia que contamos de los monocultivos, porque al final la caña de azúcar es el primer gran monocultivo de la historia, ¿no? En la historia de la caña de azúcar, aunque es una planta que se empezó a domesticar pues hace ya miles de años, se cree que es procedente de Indonesia y que luego fue migrando hacia el oeste. No fue hasta que España coloniza América Latina que no se empieza a expandir, ¿no? Esta caña de azúcar, y que además fue clave en uno de los capítulos un poco más negros de nuestra historia, que es el tráfico de esclavos, ¿no? Desde África hasta América Latina. Y de hecho hay muchas referencias bibliográficas que dicen que sin esta expansión de los monocultivos de caña de azúcar, este mercado de esclavos nunca, ni siquiera se hubiese desarrollado, o por lo menos se hubiese desarrollado más tarde y con mucha menos intensidad. Y bueno, nosotros decimos que la caña de azúcar tiene una dulzura amarga, por eso, ¿no? Porque este sistema se desarrolla de la mano del sistema esclavista, porque a día de hoy esos jornaleros como Bualai, que estaba en esa foto al principio, siguen cobrando salarios irrisorios, porque además ahora incluso el sistema es diferente, porque antes cuando eran esclavos, el dueño de esos esclavos, el señor, se tenía que ocupar de ellos durante todo el año. Ahora ni siquiera pasa eso. Ahora simplemente durante la época de recogida ellos les pagan el jornal, su puesto, según lo que recojan, y durante el resto del año se han quedado sin trabajo. Entonces para el capital, ¿no? Para la industria es mucho más barato. Además, esta industria pues, ha estado muy relacionada con expropiaciones de tierras y de otros abusos, y eso, por ejemplo, se ve también incluso en este caso de Bualai y de la comunidad en la que ella vivía, porque aunque no había sido una expropiación de tierra en sí, de yo vengo, te quito la tierra y voy a plantar una plantación de azúcar de caña de azúcar, lo que había pasado es que la industria, ¿no? En este caso la refinería, que muchas veces son los que ponen las condiciones, que no ni siquiera son gente que venda las plantas ni nada por así, sino que muchas veces son las refinerías,
les había dicho, bueno, si tú plantas caña de azúcar, yo te voy a dar tanto dinero y tú vas a poder ganar X. Y entonces, claro, ellos que plantaban arroz decían, sí, no, muy bien, tal y cual. Pero lo que no les decían es, bueno, eso era durante los 2 o 3 primeros años, pero luego, evidentemente, el precio se cambiaba, ¿no? Dependía de cuáles fueran los precios internacionales, así se pagaba según lo que ellos también cobraban de los mercados internacionales. Y la caña de azúcar, el azúcar ha estado a la baja durante los últimos años, así que ¿qué pasaba? Que al final, pues muchas veces los jornaleros, entonces todavía campesinos, no podían hacer frente simplemente a los gastos de insumos, etcétera, etcétera, se arruinaban y vendían estas plantaciones a las refinerías en muchos casos. Entonces, al final la refinería podía tener una gran extensión de plantación y de tierra que le había salido muy barata, y estos campesinos ahora se convierten en jornaleros, que es lo que les había pasado a Wualai y a sus vecinos. Y bueno, pues en Tailandia, como en muchos otros sitios, y esto es lo que planteábamos nosotras también en nuestra investigación, ha sido una industria muy controlada por gobiernos y que ahora está en proceso de liberalización, y eso lo hemos visto también en España. No sé si alguien es de Castilla y... Sí, ¿no? Todo lo que pasa también con la remolacha, ¿no? Se obligó a una liberalización y a abandonar las cuotas de la remolacha, y entonces pues prácticamente pues se ha abandonado, ¿no? la remolacha. Es que también soy de allí, entonces es algo, ¿no? que bueno, ha causado bastante controversia, porque en unos casos pues era un cultivo muy social que daba pues la base económica a muchos productores, pero también es verdad que tenía pues un desgaste medioambiental importante. Y bueno, ¿para qué utilizamos esto? Que al final es lo que nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Todo esto para qué? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué estamos dedicando millones de hectáreas a cultivar una hierba enorme que es muy dulce, ¿vale? Pero ¿para qué, no? Y al final, pues es para productos como esto, ¿no? No sé si alguien se ha planteado alguna vez, por ejemplo, pues aquí no está, ¿no? Pero por ejemplo el salmón ahumado también tiene azúcar. El chorizo, ¿no? Ahí se ve que todo este tipo de productos que muchas veces pensamos que no son dulces, que no tienen azúcar, pero que sí que la tienen. Y de hecho es que se calcula, ¿no? que un 75% de nuestro consumo diario de azúcar se da a través de estos productos procesados. No es ese azúcar que ponemos en el café. Y bueno, la siguiente investigación que hicimos fue la del aceite de palma, que como he comentado antes, ¿no? fue nuestra investigación más ambiciosa, porque en este caso añadimos también el caso, una investigación en África, ¿no? Y enviamos a una de nuestras compañeras a Camerún, porque ahí es donde se está expandiendo ahora mismo esta planta, ¿no? Y bueno, pues nosotros, bueno, no solo nosotras, mucha gente habla de esta planta como la planta de la controversia, porque, bueno, pues sabemos, ¿no? que se ha expandido a costa, sobre todo en el sudeste asiático, porque es donde se concentra más o menos el 90% de la producción. Ha sido a costa de ecosistemas tropicales, pero también de muchas, por ejemplo, comunidades indígenas que han perdido y que han sido desplazadas y han perdido sus tierras, ¿no? Pero al mismo tiempo, hablamos de la controversia porque la industria defiende muy fuertemente, y no solo la industria, sino también, pues en algunos casos, algunos colectivos sociales, que ha sido una planta que ha permitido en ciertas regiones, un cierto desarrollo, que esto de ahora hablaré porque nosotros lo ponemos en cuestión, y por otra parte, ha sido también, es una de las, bueno, es la planta, de hecho, oleica, ¿no? que produce aceite vegetal, que tiene una mayor productividad. Y entonces esto es el principal argumento al que se aferra la industria, ¿no? Si queréis aceite vegetal, lo mejor es esto, porque es lo que menos tierra va a suponer. Y bueno, hay mucha controversia también en Europa, ¿no? Porque aunque nosotros cuando empezamos la investigación en 2014, cada vez que le preguntábamos a alguien sobre el aceite de palma, no tenía ni idea, nos decía, ¿eso qué es? No había nunca oído hablar de ello, ¿no? En ese momento, el etiquetado en España todavía permitía que se pusiese aceite vegetal sin especificar qué tipo de aceite
se estaba utilizando, ¿no? Eso cambió en diciembre de 2014 y a partir de ese momento las empresas tienen que poner si están utilizando aceite de coco o de girasol o de oliva o de aceite de palma. Entonces la gente se dio cuenta que en la mayor parte de los casos era aceite de palma, ¿no? Un aceite del que nunca o prácticamente nunca habían oído hablar, que alguna vez igual habían visto algo, pues sí, los orangutanes, igual habían visto la campaña de Greenpeace famosa de los Kit Kats, pero que pensaban que no se consumía, ¿no? Y se dieron cuenta que sí, y además poco a poco yo creo que la gente también se ha empezado a dar cuenta, aunque creo que esto es menos conocido, que además se utiliza para cosas tan inverosímiles en algunos casos, como pueden ser, que no lo pone ahí, pero por ejemplo para las velas, ¿no? Muchas veces las velas están hechas con aceite de palma. También los cosméticos. Y la principal controversia en Europa ha venido de la mano de los biocombustibles, porque supuestamente pues, los biocombustibles han sido presentados como la panacea para pues, contrarrestar las emisiones producidas por los combustibles fósiles. Se ha visto que no es el caso porque han venido de la mano de mucha deforestación, además de bosque primario tropical, y además y ha sido el caso sobre todo del aceite de palma, que era muy consumido por la Unión Europea, lo sigue siendo, ¿no? Y ahora en el Parlamento Europeo hay una petición expresa para que se prohíba el uso del aceite de palma como biocombustible en Europa. Y España, de hecho, es uno de los países de Europa que más está importando aceite de palma para biocombustible. Que no sé si lo sabéis. Si os interesa saber más sobre esto, Ecologistas en Acción tiene una campaña muy interesante. Bueno, estas son algunas de las fotos de la investigación. Esto es una planta procesadora de aceite de palma y es uno de los elementos claves de estas industrias, ¿no? Ya lo he dicho antes, ¿no? Muchas veces son las refinerías, las procesadoras las que imponen las condiciones. ¿Por qué? Porque estas son plantas que tienen que ser procesadas muy rápidamente después de su recolección. Tanto la caña de azúcar como el aceite de palma, a los 2 o 3 días se echan a perder, ¿no? Y entonces, si los agricultores no han sido capaces de vendérsela a una procesadora, a una refinería, entonces pierden su cosecha. Entonces, estas refinerías, estas procesadoras tienen una gran capacidad, un gran peso, ¿no?, de negociación y muchas veces pueden imponer las condiciones a los agricultores. Este es un poco el mapa, pues eso, ¿no?, mundial del aceite de palma. Como ya he dicho, se concentra sobre todo ahí en esos 2 puntos de la derecha, Malasia e Indonesia, que es el sudeste asiático, pero cada vez más se está desplazando hacia... Primero se ha empezado a desplazar en América Latina y ahora se está empezando a desplazar sobre todo en África, ¿no? El aceite de palma es una planta tropical, y entonces necesita sobre todo crecer, ¿no?, en la línea del Ecuador. Entonces toda esa línea ahora mismo, que además es la línea donde todavía están los principales bosques tropicales, es la que está principalmente amenazada por la expansión del aceite de palma. Y bueno, pues estos son algunos de los impactos socioambientales del aceite de palma. Es una planta que necesita una gran cantidad de químicos y de agua para poder florecer, para poder producir, ¿no? Como he dicho antes, está muy ligada a la deforestación. Se calcula que, por ejemplo, pues en Indonesia y en Malasia aproximadamente el 55% de la deforestación que se ha dado durante los últimos años está asociada al aceite de palma. Y bueno, el orangután, ¿no? El orangután es el símbolo de cuáles son los impactos sobre la biodiversidad de esta industria. Hay una proletarización y endeudamiento de los campesinos que es muy similar a lo que he comentado antes para la caña de azúcar. Prácticamente pasa lo mismo e incluso con un pequeño toque más perverso en este caso, porque sobre todo en Indonesia, donde hay un sistema de protección supuestamente de los bosques, ¿no? Hay una categorización de los bosques en 3 categorías. El bosque primario supuestamente no se puede tocar. Nadie puede establecer una plantación ahí, pero lo que suelen hacer en este caso es lo mismo, ¿no? Vienen y le dicen al campesino: oye, si me plantas aceite de palma aquí, yo te voy a pagar tanto XXX, te vas a hacer muy rico. Entonces este campesino, lo que hace es limpiar ese bosque primario, planta el aceite de palma. Le pasa lo mismo porque el aceite de palma también tarda 7 años en producir, entonces en esos 7 años el campesino se ha arruinado,
viene, se lo compra por un precio muy bajo y cuando viene el gobierno le dice, perdona, pero tienes una plantación de aceite de palma en territorio de bosque primario, ellos dicen, yo tengo un papel que se lo he comprado a un campesino. Entonces ahí se están saltando, ¿no? Un poco, o están intentando, porque al final se lo están echando para atrás, pero es un poco su estrategia para saltarse todo este sistema de protección legal que hay de los bosques primarios. Y bueno, ahí también, como había comentado antes, ¿no? Despojo de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y, como había comentado antes, ¿no? El principal argumento de la industria es que es mucho más productivo que cualquier otra plantación que produzca aceite vegetal. Y el último caso del que hablamos en este libro es el caso de la soja, que es pues, un poco el nuevo oro verde, ¿no? De la industria. Había dicho que la caña de azúcar había sido el primer gran monocultivo. El segundo monocultivo que se expande de forma industrial es el aceite de palma, que sobre todo empieza en los años 60 y 70. Y desde los años pues, 90, finales de los 90, que se desarrolla el transgénico de la soja, ha sido pues, la soja, ¿no? Y que sobre todo se ha expandido en el cono sur latinoamericano. Y bueno, como comentaba, ¿no? Es una planta que se ha expandido precisamente porque se modificó genéticamente para poder resistir este Roundup de Monsanto famoso, que ya hemos hablado de Monsanto antes. Y bueno, este glifosato tan controvertido es un herbicida muy potente que mata prácticamente todo, salvo lo que está genéticamente modificado para que sobreviva, ¿no? Y es el caso pues, de esta soja, y ahora también hay, bueno, luego también se desarrolla un maíz, etcétera, ¿no? Y bueno, esta soja ha sido fundamentalmente la base también del desarrollo de la industria cárnica, porque la soja en buena parte es utilizada, se calcula que entre el 70 y el 80% es utilizada para piensos, ¿no? En el caso de Argentina, incluso el 90%, ¿no? que se dirigen a China son para piensos. Y bueno, nosotros lo que nos preguntamos es qué supone todo este modelo, ¿no? Y algunas claves ya las he dicho. Supone una desaparición del campesinado tradicional. Todas estos grandes monocultivos lo que están haciendo es desplazar a comunidades y a los pequeños campesinos y en muchos casos pues engañándolos. O, como pasaba con Bualay, ¿no? Se convierten en falsos. Bueno, en el caso de Bualay ya era jornalera directamente, pero en algunos casos conservan la tierra. Pero lo que ocurre es que tienen un contrato con la refinería, la famosa refinería que impone las reglas, y en realidad no, es casi como que estuviesen a sueldo de ellos porque tienen que hacer todo lo que ellos quieren. Y además les tienen que proveer de un mínimo anual, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar. En Tailandia tienen un contrato con las refinerías, si no cumplen el mínimo, pues se les descuenta del precio. Hay inseguridad e inestabilidad de los ingresos porque hay una gran volatilidad de precios, en parte precisamente por esta pertenencia o este sistema, ¿no? de mercados financieros en los que también se compran y venden estas materias primas, deforestación y pérdida de biodiversidad, como he mencionado con el orangután, etcétera, etcétera. Pérdida de fertilidad del suelo, que esto también es uno de los principales problemas de los que hablamos en el libro y que yo creo que es uno de los más preocupantes, ¿no? Porque estos monocultivos al final no dejan descansar la tierra y llega un momento, y a mí me lo decían, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, pero también en muchos otros cultivos, que después de ciertos años, ¿no? cultivando lo mismo, ya no es productivo. Y si quieren volver, por ejemplo, al cultivo del arroz, tampoco al final la tierra produce. Hay un alargamiento de las cadenas de producción y se ha comentado antes, ¿no? Ahora de media, cualquier cosa que consumamos pues ha recorrido entre 2.500 y 4.000 kilómetros, cuando no más, en muchos casos muchos más. Y en el caso de estos monocultivos, muchísimo más, porque pues proceden de zonas tropicales que luego además toda esta cadena de producción se envía la materia prima a otro centro de producción en el que se hace un primer procesamiento y luego se puede enviar a otra fábrica en el que se hace el procesamiento final, ¿no? Y bueno, pues también una industrialización de nuestro modelo alimentario en el que cada vez comemos pues menos comida fresca, ¿no? Y cada vez comemos más ultraprocesados.
Y esto al final pues tiene un impacto en esto que nos preocupa ahora mucho, que es la emergencia climática, ¿no? Y se ha comentado que buena parte de las emisiones de CO2 actualmente proceden de la agricultura. Y en buena parte son precisamente, ¿no?, por este modelo tan invasivo y tan destructivo que tenemos. Y aparte, ¿no?, que nosotras siempre pues, nos planteamos esta cuestión, lo que decía antes, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿No? Que al final estamos utilizando todos estos recursos para un sistema en el que finalmente ni siquiera nos está dando de comer, ¿no? Nos está dando de comer a todos. Lo único que está creando es una materia prima para que unos pocos se enriquezcan y que además por el camino, ¿no?, estén dejando a millones de personas sin tierras, sin capacidad de poder sobrevivir, y a nosotros además enfermos porque cada vez comemos peor. Pues, ya está. Bueno, nosotras solemos terminar, ahora se ha vuelto a ir, con esta frase, ¿no? Porque nosotros también compartimos mucho esta visión que comentaba José Esquinas de que nosotros somos corresponsables y nosotros con nuestro consumo también tenemos una herramienta fundamental para actuar y para cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, pues nos gusta resaltar esta frase de André Mance, de cada acto de consumo es un gesto de dimensión planetaria que puede transformar al consumidor en un cómplice de acciones inhumanas y ecológicas perjudiciales. Muy bien. El consumo es un acto político. La política se nos está atravesando en todo, ¿no? La educación es política, dice el maestro Paulo Freire. La educación ambiental es un acto político de reivindicación de la posición de los intelectuales de Latinoamérica frente o contra la posición de la educación para el desarrollo sostenible que proponen Naciones Unidas. Y ahora nos dice la periodista que vimos el video que el consumo es también un acto político. Entonces quiero escuchar algunas opiniones, comentarios o dudas también posiblemente acerca del video que acabamos de mirar. Los escucho, a ver, ¿algún comentario? A ver, ¿qué le parece a, ya los tengo aquí cerca, mi recuadro, a Daniel Insuasti? Sí, sí, miraste, Daniel, la relación que hace la periodista con el tema de la palma de aceite. ¿Sí se entendió esa parte? Sí, profe. De hecho, esa fue como de las partes que más me llamó la atención porque son como esas estrategias torcidas, digámoslo así, que utilizan muchas veces para engañar tanto a los campesinos y ellos después aprovecharse de esa situación para también evadir de alguna manera las políticas que protegen, ¿no?, al ambiente. Así es, el consumo de aceite, vean, y el origen del problema está en el consumo de grandes cantidades de aceite vegetal, no, como dicen, no esconden si es de qué vegetal, en este caso es la palma de aceite, el consumo del aceite, y todos tenemos un pedacito de culpabilidad ahí, ¿no? ¿En qué casa, díganme, no se utiliza aceite cuyo origen es el aceite de palma? Pues en todas las casas prácticamente. Y además esa disposición que hacemos del aceite tan mal, ¿no? Recuerden que un litro de aceite puede contaminar hasta 10.000 litros de agua. Y no sé si de los que están aquí alguno de ustedes recicla el aceite.
Dígame, ¿quién de ustedes recicla el aceite? Alguien que me levante la mano, por Dios, que diga que recicla el aceite. ¿No? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17.000, perdón, por 10.000. 17.000 litros de agua contaminan en sus casas cada vez que botan 1 litro de aceite quemado por Profe, el fregadero. Hola, Daniela. profe, ¿me escucha? Sí, sí la escucho. Profe, Sí, sí la escucho, Daniela, no, siga. no me escucha. Sí, 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 sí. profe, sí, yo quería hacerle una pregunta, ¿no? Porque usted habla sobre reciclaje de aceite. Lo que, pues que no sé cómo se puede reciclar el aceite. Nosotros, al menos acá en mi casa, lo que hacemos es, por ejemplo, cuando el aceite ya está, pues, quemado y algo así, lo depositamos en otra botella y lo botamos así, dentro de una botella, pero más allá de reciclar, no lo o sea, yo no tengo, no sé cómo se hace. Sí, está muy bien. Mira, ahí estás desviando un poco la disposición final, ¿no? De los que lo riegan por el frejadero o por el lavaplatos, porque eso va al sistema de alcantarillado y directo al río. Tú estás haciendo que ese aceite, al empacarlo y botarlo, pues digamos, en la basura, vaya al relleno sanitario. Entonces eso va a ir al relleno sanitario, se conservará un tiempo en el envase plástico, pero en esas manipulaciones que hacen de los residuos en el relleno, las máquinas, las retroexcavadoras, lo terminan rompiendo seguramente y ese aceite se va a filtrar al suelo y a través del suelo, por un proceso pues más lento y a través de ese transcurrir por distintas capas del suelo, pues va a contaminar esos suelos que de hecho, pues los suelos en los que están los rellenos sanitarios, pues son suelos altamente alterados y posiblemente ese aceite llega a través de las capas subsuperficiales a los depósitos de agua, los acuíferos, y termina contaminando los acuíferos, junto con un resto de elementos subproducto de los rellenos sanitarios que llaman los lixiviados, ¿no? Entonces entra a formar parte de los lixiviados. Sin embargo, ese proceso que estás haciendo tú es preferible al proceso de echarlo directamente por el fregadero, ¿no? Es preferible, no es el ideal, pero es preferible porque de una u otra manera al aceite discurrir por las capas del suelo, eso actúa como una especie de filtro. Digamos que es un mal menor, porque de todas maneras estamos contaminando el suelo, que el suelo pues también es un elemento trascendental en el equilibrio ecosistémico, pero es preferible porque hay una mayor capacidad de asimilación ahí. ¿Y cómo se hace? Bueno, el aceite se puede reciclar y hay muchos subproductos del aceite, ¿no? Uno está los biocombustibles, dos está la elaboración de ceras, jabones y otros elementos que están también las velas, ceras del piso, jabones. Últimamente he visto que hay varias organizaciones sin ánimo de lucro que los recogen, ¿no? Para hacer esos productos precisamente. Pero últimamente he visto en los de uno, en los de uno han colocado un dispositivo para llevar ahí el aceite. Ahí te lo reciben también empacadito en un tarrito. Tú lo puedes llevar, el aceite, y ellos a su vez lo acopian y lo entregan a empresas, ¿no? Imagínense que el jabón es hecho de grasa, ¿no? De grasa vegetal y en algunos casos de grasa inclusive animal, pero preferiblemente vegetal. La mayoría de los jabones, pues el sustento del jabón por un proceso químico que se llama la saponificación, es hecho de, de aceites vegetales. Entonces, las grandes empresas de aceite, de jabones, lo que utilizan son los aceites reciclados y de ahí elaboran jabón. Entonces, para hacer jabones artesanales,
unas empresas locales están también dedicándose a eso, ¿no? Ese sería un proyecto bien bonito y bien interesante de cómo podríamos nosotros darle un nuevo uso al aceite, ¿no? Incorporándolo nuevamente al sistema y evitando que vaya a contaminar las fuentes hídricas. Pero entonces, espero haberle podido dar respuesta a Daniela. Sí, un poco, profe. Un Es poco, que bueno. se me va el internet y no lo escucho por un momentico. Ah, bueno, pero sabe que pues estamos grabando, ¿no? Y después pueden mirar alguna partecita que no les haya quedado clara, entonces eso es la ventaja de grabar esta sesión. Pero aquí, volviendo al tema del consumo, ¿no? Ese gran consumo de aceite llevó a que en esa relación de la oferta y la demanda, entonces entráramos a necesitar cada vez más hectáreas sembradas de palma de aceite. ¿Por qué? Porque es un producto que está demandando la población porque lo consume mucho. Entonces, esa alta demanda de frituras, de elementos, porque el aceite se utiliza pues, para fritar, de frituras que entre otras no son los alimentos más sanos, pero las grandes empresas de alimentos, pues no poco les interesa pues si es sano, sino lo que les interesa es vender y fomentar el consumo. Y como se ha fomentado mucho las frituras, entonces áreas, por ejemplo, como nuestra costa pacífica, todo lo que es Tumaco, deforestaron miles y miles de hectáreas de bosque nativo, de manglares, guandales, natales, para sembrar palmas, todos esos cultivos de palma de Tumaco. La principal deforestación que en este momento se está dando en nuestro país, en la Amazonía, están deforestando miles de hectáreas de Amazonía. ¿Para qué? Para sembrar palma de aceite. ¿Por qué? Porque existe un consumo desbordado de la palma de aceite. Entonces es barato producir ese aceite de la palma. Entonces arrasaron con todo lo que fue la costa pacífica. Implementaron miles y miles de hectáreas de palma de aceite. En la Amazonía, la mayor tasa de deforestación en nuestro país, una de las mayores del planeta, y acabando con el pulmón del mundo para sembrar palma de aceite, el ejemplo que colocaba la periodista. En el caso de la caña de azúcar también, el azúcar, ¿no? El azúcar, ahorita se le estaba pidiendo al gobierno que legisle contra las bebidas azucaradas, el daño que hace al organismo el azúcar, pero ese imperio del azúcar es demasiado poderoso, todos esos ingenios del Valle del Cauca que sustentan las grandes familias de terratenientes y los que tienen el poder en nuestro país, pues han impedido, ¿no? Pues uno de los tipos más ricos, Ardila Lule y Sarmiento Angulo, pues que son los dueños de las gaseosas y las bebidas azucaradas y de los ingenios, porque ellos tienen el negocio completico, ¿no? Ellos siembran la caña, producen el azúcar, venden las bebidas azucaradas y pues le dan la vuelta, entonces no les interesa. Entonces ellos promueven el consumo, consumamos, consumamos, pero en todo ese consumo pues se generan, ¿no? Esos los residuos. No hay que olvidar que consumo, todo lo que nosotros consumamos tiene una relación directa con el consumo. Quiero mostrarles una diapositiva bien especial al respecto. Aquí está, ¿no? Todo lo que nosotros consumimos es directo a la generación de residuos. No, esto tenemos que tenerlo muy claro. Por eso es que estamos hablando tanto del consumo, porque es que ese es el origen del problema. Mientras no entendamos el problema del consumo, pues no vamos a abordar tampoco las soluciones que es la gestión integral de los residuos sólidos. Y esto en el tema de los alimentos, que lo vamos a seguir, este tema no lo hemos terminado, porque iniciamos solo con los alimentos, un pedacito del tema del consumo, porque está pues es muy ligado a la cotidianidad, a la vida diaria, ¿no? Entonces vamos a después a ver que no solo pues tocamos ahorita el tema del aceite, la palma, la caña, pero vamos a ver muchos otros temas más adelante en la próxima clase relacionados con el consumo. Es mi interés que ustedes
incorporen y dimensionen el problema del consumo. Qué chévere que sería hacer investigaciones acerca del consumo, ¿no? Como un problema ambiental. Y cómo desde la educación ambiental yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo que decir y que hacer frente a orientar a las comunidades y orientar a nuestros niños, sobre todo a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el tema de consumo, hacerlos unos consumidores inteligentes que tengan capacidad de decisión, pero para eso tienen que entender cuál es la dimensión y las características del problema. Bueno, yo los vamos a dejar en esta sesión hasta por aquí para que tengan plazo y tiempo de conectarse a la otra reunión con el profesor Nelson. Yo no los voy a acompañar, yo me voy para una sustentación de una tesis de la maestría en educación ambiental y vamos a vernos la próxima semana. Sin embargo, a través de Andrea, me voy a estar comunicando con ustedes para que coordinemos todas las acciones de nuestro conversatorio con Francisco Javier Vera. ¿Listo? No sé si hay algún comentario final, alguna inquietud. ¿Algún comentario? Eliezer, ¿y ese gato que tienes ahí, esa fotografía la tomaste vos o es copiada? Eliezer, nos escuchamos. Veo que desbloqueó el micrófono, pero no. Ah, es que nos habla por el chat, Eliezer. ¿Qué dice a ver esa foto chistosa de ese gato? Yo tengo un gato bien parecido a ese. Se le bloqueó el audio. Bueno, después nos cuenta entonces el tema de la fotico. Bueno, jóvenes, señoritas, qué gusto haber estado esta tardecita con ustedes. Después me cuentan cómo les fue con el profesor Nelson. Y como les digo, ya seguimos hablando a través de Andrea de nuestra